Según Serapaz, desde el pasado 1 de diciembre han sido asesinadas 11 personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. El caso más reciente es el de José Luis Álvarez, defensor del Mono Zaraguato en Tabasco, y quien ya había denunciado que recibía amenazas. La situación de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, entre ellos los ambientalistas, no parece mejorar con la 4T, pese a que los compromisos del gobierno de López Obrador supuestamente son muy sólidos. De hecho, hoy amanecimos con la triste noticia del asesinato de una nueva periodista, de otra periodista, también ahí en el estado de Tabasco. ¿Qué está pasando? Veamos el contexto. Hace 3 semanas, en un video publicado por la UMA Zaraguatos, José Luis Álvarez Flores denunció que los bancos ilegales de extracción de arena afectaban la zona que él protegía. Este lunes se informó que Álvarez, representante legal de la UMA, fue asesinado a balazos. Según el diario Tabasco Hoy, junto al cadáver había una cartulina con amenazas para la familia de Álvarez y otros activistas que han denunciado la extracción desmedida de arena del río Usumacinta. La UMA Zaraguatos fue la primera unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre dedicada a los primates, con una extensión de 345 hectáreas y ubicada en la localidad de Chablé, en Tabasco. Estaba dedicada a la conservación del mono zaraguato, de la garza tigre y de la rana verde. En su sitio web, una frase de Álvarez, su fundador, señala que tenía como propósito ser un lugar para ver la mayoría de animales y aves de la vida silvestre que existen en el sureste de México. El presidente de la UMA de Tabasco, Miguel Pérez, dijo a la agencia EFE que Álvarez ya había denunciado las amenazas en su contra y pidió que se ofrezca protección a la familia de Álvarez y a otros 2 defensores más que fueron amenazados. Según la organización Global Witness, México ocupa el 4º sitio como país más peligroso para personas defensoras del medio ambiente. Los homicidios pasaron de 3 a 15 en 2017. En 2018 la cifra subió a 21 y este año las agresiones han seguido. En enero, la defensora de los bosques en Michoacán, Guadalupe Campanur, fue estrangulada. Días después, en Oaxaca, mataron a Gustavo Cruz Mendoza, defensor de la tierra en Chiapas. Y en febrero, asesinaron a Samir Flores, activista y opositor a la termoeléctrica de Morelos. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental señaló en marzo pasado que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas es insuficiente para atender las agresiones que se recrudecen en el contexto de la violencia y la instalación de megaproyectos en el país. El pasado 5 de junio, el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo Mansur, reconoció que los defensores del ambiente son un blanco de agresiones y que buscaría que la dependencia impulse, proteja, fomente y apoye la regeneración ambiental. Punto y contrapunto. Noche de miércoles, en esta ocasión, como cada lunes y miércoles, Fernanda Caso, analista y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás, querida Fer? Muy bien, Genaro, es un gusto estar por acá. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy contenta, ombligo de semana. Ombligo de semana. Eder Guevara, fundador de Morena y esas frases godines. ¿Cómo estás? Ya nos sacó Lisa del guión. Alfredo Lecona, activista y analista. Bien, ya casi es jueves. ¿Y eso qué sería? No, bueno, ya, perdón, parece que estamos ya a punto de irnos a chupar por allá. Pero bueno, vamos ya con un tema muy serio, un tema que evidentemente está en todos los medios, y es este asesinato, el cuerpo que se encontró del ambientalista del estado de Tabasco, un hombre que había ya pedido la protección del Estado mexicano y que evidentemente está haciendo mucho ruido por todos lados. No es el primer medioambientalista que es asesinado en el país, ha habido muchos, no solamente en este sexenio, que apenas lleva 7 meses, también el de Peña Nieto y demás. Pero ¿qué está pasando? Tú querías empezar, querido Eder Guevara. Primero decir que siempre se ha sabido que la gente defensora del territorio, de los derechos humanos y las personas periodistas, antes de enfrentarse al Estado, cuando llegaba a enfrentarse al Estado, se enfrentaban a los caciques locales y a los grupos económicos. Nosotros lo hemos dicho abiertamente, para la 4T el éxito y el gran reto es separar al poder político del poder económico, y eso pasa porque este tipo de crímenes no vuelvan a suceder. Se tiene que esclarecer y por supuesto que la muerte de José Luis Álvarez tiene que servir para frenar a estos grupos. Ahí hay un reto muy claro, evidentemente son de los temas que donde vamos más atrasados en situación de seguridad, y con el secuestro del periodista que hoy nos enteramos en Veracruz. No puede suceder estas cosas. Cuitláhuac García dijo hoy que
no se va a transigir y no se va a tolerar estos actos delincuenciales ni con los grupos del crimen organizado. Está bien, pero ya debemos asumir que es uno de los grandes retos y que tiene que ver con esa convicción de separar el poder económico de las decisiones políticas. Y no pueden estar por encima de los intereses económicos de la defensa de los derechos humanos. Entonces, sin titubeos, es un creo tema, que... lo de los periodistas, evidentemente lo vamos a recuperar la semana que Sí. viene. Incluso hay una conferencia muy importante aquí en Ciudad de México, avalada por el Comité para la Protección de Periodistas, y vienen varios compañeros de Centroamérica y de otros países del mundo que enfrentan situaciones parecidas de violencia o entornos difíciles para poder ejercer su trabajo, no como México, porque México es de los más graves en el mundo en ese sentido, pero el tema de los defensores del medio ambiente sí me quiero tener un poquito más, porque es algo que hemos visto en Brasil, es algo que hemos visto en Sudáfrica, en Colombia, en Centroamérica, y ahora está ocurriendo aquí en México cada vez con mucha más enjundia y cada vez mucho más frecuente. ¿Qué se puede hacer, Eder? Porque evidentemente hay un mecanismo de protección de periodistas, pero en el caso de los defensores de derechos humanos, que incluso ayer o el lunes lo platicábamos, como a un grupo de defensores de inmigrantes incluso los metieron a la cárcel y ahora ya los están, o los detuvieron y ahora ya los están soltando. Sí, yo creo que en el caso de las personas protectoras del medio ambiente, de los territorios, sí tiene que haber no solamente mecanismos de protección, sino establecer con mucha claridad quiénes son las personas que se benefician con el asesinato de estos defensores ambientalistas. Hay una clara denuncia que él hace contra una empresa multinacional, y después de esa denuncia es cuando empiezan las amenazas de muerte hasta el fatal suceso. Y además las pancartas que dejan amenazando a la familia y a quienes continúen con la misión de preservación del ecosistema. Entonces, está claro que se tiene que establecer mecanismos de protección, pero también mecanismos de sanción directa para las empresas que están dañando al medio ambiente. Fercas. Sí. Quiero empezar primero explicando por qué yo creo que es importante este tema, independientemente de toda la violencia aquí en el país, porque de pronto pareciera que se le da más relevancia a unos asesinatos sobre otros, o porque si esto pasa en todo el país, todos estamos hablando del asesinato de un activista, de un periodista, y es porque socialmente sí cumplen una función relevante, una función en un país como México fundamental. Somos un país en el que la mayoría de los casos de corrupción salen primero por la prensa que por investigaciones policiales. Los principales casos de destrucción del medio ambiente salen primero por activistas que por investigaciones del gobierno. Entonces, en ese sentido, los periodistas, los activistas se han convertido en la voz de la población, en los ojos de la población, y si no podemos proteger a esas personas que están cumpliendo con esta labor fundamental, es muy difícil pensar que hacia abajo se va a poder proteger a cualquier persona. Entonces, sí son, me parece, un símbolo de la libertad de expresión que hay en un país, de la libertad de asociación, de la libertad de prensa, y también una muestra de los poderes fácticos que existen y cómo operan sin ninguna, sin ningún control, ¿no? Con absoluta impunidad. Ahora, lo que estamos viendo hoy me parece que parte primero de un diagnóstico parcialmente equivocado por parte del gobierno del fenómeno de la inseguridad en el país, que durante la campaña se asoció única y exclusivamente con índices de desarrollo social, ¿no? Diciendo es que en el país hay violencia porque no hay oportunidades. Y si bien es una parte importante, sí es cierto que está relacionado, pues vemos muchos países en los que hay mayor pobreza y no por eso hay mayor violencia, ¿no? Incluso zonas más pobres del país, por ejemplo, las zonas rurales, no es en donde se concentra la mayor violencia, sino en zonas con índices adquisitivos un poco más grandes, como es en las ciudades. Entonces, no está única y exclusivamente relacionado con esto. Ahora, la solución que el gobierno ha propuesto hasta ahorita está relacionada única y exclusivamente con temas de desarrollo, ¿no? Transferencias directas, vamos a meter a todos los jóvenes a trabajar, a estudiar, que está bien, pero claramente no soluciona el problema. Se está dejando de lado por completo el presupuesto para fiscalías, particularmente para fiscalías especializadas en protección y atención de casos vinculados con activistas de derechos humanos, de derechos del ambiente, y también por el lado de los periodistas, ¿no? Entonces creo que sí hay un error en el diagnóstico, un error en la solución y sobre todo, insisto, una falla en la apuesta presupuestal. Claro. Lecona. Empezaría diciendo que el mecanismo que se ha aludido, sobre todo el mecanismo que siempre aludimos, que es el de protección a periodistas, también es un mecanismo de protección a defensores de derechos humanos. O sea, tiene, según esto, la doble función. Y déjame interrumpirte, porque también hubo un compromiso del gobierno de López Obrador de que Naciones Unidas le pidió a Naciones Unidas que revisaran ese mecanismo y que emitiera también recomendaciones. Bueno, yo te puedo decir, porque tengo buena relación con algunas personas que trabajan en el mecanismo, que esto no ha sucedido. Peor que esto,
que el secretario... ¿No se le ha pedido a Naciones Unidas? No se le ha pedido Lo a Naciones dijeron Unidas. públicamente. Pues sí, como todo, también dijeron que iban a capacitar a la Guardia Nacional Claro. con la ONU y ya vemos elementos desplegados sin la mínima capacitación. Pero en el caso de los periodistas, ni siquiera el subsecretario Encinas se ha parado en el mecanismo, en las oficinas del mecanismo, que por cierto ya no están donde estaban antes, sino que ahora los mandaron hasta Santa Fe y en unas condiciones terribles. Solo 200 millones de pesos se presupuestaron para el mecanismo este año. Estaban y en General Prim, ¿no? ¿Mande? Estaba por la zona de General Prim. Así es, exacto, por la Juárez, sí. Y ahora están muy lejos, en condiciones pues muy lamentables y sin hacer prácticamente nada. Es muy triste que esto sea lo que esté sucediendo, pero también hay un fenómeno que a mí me preocupa demasiado, que ya lo he dicho varias veces en esta mesa, que es el asesinato de Samir Flores, que también salió en la nota. Porque ¿qué se puede esperar de un gobierno que supuestamente está tirado a la izquierda y cuyo presidente es capaz de estigmatizar la lucha que encabezaba o de la cual era parte Samir Flores en contra de la termoeléctrica en Huexca, y que 3 días después de esa estigmatización que hizo el presidente de la República se haya asesinado a Samir, que también tenía una clara oposición y una lucha muy enfocada a detener este megaproyecto, y después el presidente López Obrador no ha podido ni siquiera decir su nombre. No hemos escuchado el nombre de Samir Flores del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto creo que nos debe llevar justo a esta exigencia de que se construya memoria, que se construya verdad, que se construya justicia, que se construyan medidas de no repetición para que esto no vuelva a suceder. Claro que es importantísimo lo que pasa con los defensores del medio ambiente. A mí me da gusto ver al nuevo secretario del medio ambiente en esta posición, pero pues no depende totalmente de él. Mientras las instituciones sigan descompuestas y los recursos no sigan llegando a donde tendrían que llegar para que estas luchas, para que esto no siga pasando, pues nos vamos a seguir lamentablemente enterando de más y más muertes de periodistas, de defensores de derechos humanos. Lisa. Yo quisiera seguir un poquito el punto que estaba haciendo Fer de por qué es importante que nos preocupe este fenómeno sistemático de intimidación y de eliminación, de violaciones graves a los derechos humanos, de desaparición, de asesinato de los defensores, particularmente los defensores que trabajan por los llamados DESCAS, ¿no? Los derechos ambientales, sociales, culturales, económicos, que son parte fundamental de los compromisos internacionales que adquiere México como parte de las convenciones de las que es signatario y que ha ratificado. Una de esas aristas súper importantes de los defensores del medio ambiente es que en 65% son indígenas. ¿No? Entonces, importan por la labor simbólica, importan por el impacto de su tarea, importa porque son personas que asumen un riesgo extra al de cualquier ciudadano para desempeñar esas labores, pero también importa porque al momento del análisis contextual de los hechos delictivos que se cometen en contra de ellos, una de las grandes faltantes para resolver todos estos casos es transversalizar el hecho de que son parte de comunidades indígenas y que muchas veces su acceso a la justicia se ve minado por la falta de comprensión cultural, por la falta de acceso al idioma castellano, por la falta del conocimiento del funcionamiento del sistema de justicia penal en este país, que hace todavía más difícil, ¿no?, que esa labor criminalizada, difícil, riesgosa, que los enfrenta a los poderes económicos, pero también los enfrenta a los poderes políticos. Después viene una revictimización, una doble victimización por su condición de pueblos indígenas. Y mayoritariamente son no solo los principales defensores de la tierra y del medio ambiente, sino también son las principales víctimas de estas atrocidades que se cometen en contra de ellos, ¿no? Había en el informe que se cita en la nota, revisando muy rápido las cifras, pues sí, ¿no? O sea, de 118, 117 asesinatos que se cometieron en un año, 65% son asesinatos de personas que se autoadscribían, se identificaban como pertenecientes a una comunidad indígena, y me parece que eso también tiene que tener un llamado muy fuerte, no solo al fortalecimiento del mecanismo para que funcione para el común de los mortales, aculturado en el México mestizo, hispanoparlante, sino también para poner un foco muy especial de atención para los crímenes que se cometen contra estas personas que viven esos problemas de revictimización una vez enfrentadas a la defensa, ¿no? Son muchísimos de estos casos los que se quedan en completa y absoluta impunidad, porque no solo se ejercen estos procesos de amenaza contra las comunidades mismas, de desplazamiento, sino que pues una vez iniciados los hechos, pues son incapaces realmente de poder acceder a esos mecanismos. Simplemente llamar la atención, creo que sí hay una relación además muy fuerte
parte que se le hizo ver incluso a la alta comisionada en su visita a México hace unas semanas, en referencia al tema de la defensa de los derechos económicos, ambientales, culturales, etcétera, en donde se le hacía ver que hay una relación causal entre los grandes proyectos de infraestructura y en particular estamos hablando de ciertas actividades económicas como los temas de los basureros a cielo abierto, como los grandes proyectos de infraestructura estilo la termoeléctrica y sobre todo la minería. La minería a cielo abierto y la extracción, que en este caso en particular que estamos analizando tiene que ver con bancos de arena, que se repite en el estado de Puebla, en el estado de Michoacán, en el estado de Oaxaca, en fin, en muchísimos lugares del territorio, y que ahí nos enfrenta a un segundo nivel de complejidad, que es cuáles son los orígenes de estas empresas encargadas de estos megaproyectos. Muchas veces son empresas internacionales, muchas de ellas canadienses, que han enfrentado serios cuestionamientos sobre su modelo de negocio y de extracción, que implica desplazamiento y violación a los derechos humanos. A ver, y después de todo este diagnóstico, yo quisiera preguntarle a Eider, ¿no? Porque si hay o no compromiso, ¿sientes un compromiso fuerte por parte de este gobierno? Sí, de un presidente que no puedo ni siquiera decir los nombres de las personas que han sido El asesinadas. compromiso está, no solamente del presidente, sino de los secretarios, subsecretarios. Lo han manifestado, me consta que sí están muy comprometidos, pero en este momento ya a estas alturas hay que atender los casos muy concretos. Además porque, como bien dice Elisa, están bien focalizados. O sea, no nos vamos a darle la espalda al hecho de que son empresas multinacionales que están beneficiándose de la extracción y de la Y en el caso de la termoeléctrica, por ejemplo. de la sobreexplotación y que están afectando profundamente el tejido social y son capaces de cualquier cosa. Y en el caso de la termoeléctrica se tiene que investigar y esclarecer, sin duda. Eso ha sido... En todo está focalizado porque es el megaproyecto o Pues un que interés empresarial, pero acá no. Sí, pero es que este caso no es una multinacional, o sea, y el Exacto. Estado mexicano no va a mandar a matar el actual No, Estado. yo no estoy diciendo Bueno, eso. pues entonces lo El que tiene punto que hacer es que se investigue y pues, se pues sí, esclarezca. pues Es sí. la postura No, que pero se hay ha algo dado. más allá que es la responsabilidad que debería tener el presidente como un hombre de izquierda, como un hombre que viene de la lucha social, para por lo menos decir el nombre. Es que son cosas Sí, que, sí, estoy de que acuerdo. parecen detallitos, pero no son cosas menores, que no pueda ni siquiera El estudiante condenar que fue con su secuestrado y nombre. asesinado, de ¿Sí? Samir, de José Sí, sí. Luis, de todos los que han sido asesinados desde que empezó este sexenio, ¿no? Exacto, porque si lo que tenemos ahorita es el compromiso como un discurso, Sí. pues sí, qué bonito el discurso, qué bonitas palabras también se avienta, estoy- pero yo en también acción... creo Bueno, si que quieren seguimos debe con este pasar del tema, discurso. porque vamos a seguir hablando en el siguiente bloque, ya se acabó el tiempo de este. Regresando a la pausa, determina la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, que el gobierno de México violó numerosos derechos al abrogar el presupuesto para las estancias infantiles. ¿Se podría dar reversa en este asunto o no? Regresamos a Punto y Contrapunto.